amigos de Diario Deportivo 10, bienvenidos a una nueva edición del podcast La Pelota al 10. Le dijimos adiós a la Semana Santa y regresamos con todos los poderes. Y hoy tenemos a un invitado meramente especial y se trata de Carlos Pavón Jr., hijo de Carlos Pavón, leyenda del fútbol hondureño, también exjugador importante de Liga Mexicana, italiana, MLS, entre otros. Pero hoy tenemos a su hijo, alguien que eh, debutó en Liga Nacional de Honduras, pasó por equipos grandes del fútbol hondureño, pero desafortunadamente y por cosas de la vida no pudo seguir en el fútbol. Pero para todo esto vamos a dialogar con Carlos. Carlos, bienvenido al podcast. Hola Mario, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Y nada, muy contento de estar aquí finalmente contigo para pues platicar un poquito de todo un poco hoy. Carlos Pavón vino a vacacionar a Honduras. ¿Qué tal la pasaste, Carlos, en estos días? Relajado, tranquilo. Y pues tengo entendido que tenías como por ahí unos 7 años, 6 años de no estar aquí en el país. Sí. Hablaba con tu colega hace unas semanas que hace 8 años que no regresaba a nuestro país entre estudio y trabajo y muchas otras cosas. Nunca se me dio la oportunidad de poder tirar unos días para poder venir, así que finalmente regresé y me ha llevado una sorpresa muy positiva al ver por lo menos mi ciudad, San Pedro, crecida mucho en la parte de la ciudad, bastantes establecimientos, bastantes negocios nuevos. Siento de que me siento hasta bien seguro, la verdad, de andar por acá y bien contento. ¿Qué te dijo? ¿Te reconoció algún aficionado del fútbol? Porque estuviste, tengo entendido que viste un partido de la Liga Nacional. Sí, hicimos Sí. una dinámica ahí con nuestros amigos del Contragolpe y hubieron varias personas que se me acercaron y que me reconocieron. Yo creo que también por el tema de las redes, ¿no? Ahora es muy fácil identificar a las personas cuando están creando contenido y ese tipo de cosas. Entonces sí hay bastantes personas que me reconocen. Contanos, Carlos, ¿qué haces hoy día a día a tus 29 años después de retirarte del fútbol? ¿Qué haces? Bueno, los últimos 4 años estuve en la universidad tiempo completo, en la Universidad del Valle de Utah, en el estado de Utah, el noroeste de Estados Unidos, y estuve estudiando negocios internacionales e idiomas. Ahí me especialicé en francés y portugués. Entonces, estos últimos 4 años estuve dedicado a eso. Y hoy, día a día, en la parte profesional, soy intérprete. Entonces, una parte de mi tiempo se la dedico a eso. Sí. Y la otra parte de mi tiempo se la dedico a los negocios en los que estamos emprendiendo con mi padre. Entre ellos, un podcast Sí. también, muchos eventos, una marca y algunas otras cositas que por ahí a su debido tiempo revelaremos, pero eso es más que todo cómo se divide mi tiempo y energía en estos días. ¿Desearías cambiar eso por el fútbol, por ser un jugador profesional? No te voy a mentir, siempre que es que el fútbol es todavía mi pasión, la verdad. Y a veces me pongo a pensar, cuando miro los partidos, más que todo, me encantaría poder contribuir con lo que yo pueda, ¿no? Al equipo que sea que está jugando. Pero también a la misma vez me recuerdo lo que conlleva ser un futbolista profesional, ¿no? Profesional como tal. Y no sé si estaría dispuesto a dejar lo que estoy haciendo para dedicarme 100% a otra vez a un nivel profesional, porque no es fácil, es realmente sacrificar todo para dedicárselo a tu carrera. Por lo menos yo así lo hacía y así lo veo, y así como creo que debe ser. Así que si me llegase la oportunidad, creo que me la pensaría bastante, pero es complicado porque la demanda y lo que requiere la carrera del futbolista es muy grande. O sea que si te llama Olimpia, Real España o Maratón y ahorita pues estás retirado, responderías y lo pensarías, pero ¿habría por lo menos un porcentaje al 100 de volver al fútbol? ¿O no? Ah. Sí, lo pensaría. Ujú, Claro que sí lo pensaría. Hablaría mucho con mi familia. ujú, Todas las decisiones que yo tomo siempre las llevo eh, en consenso, por así decirlo, con mi familia. Así que creo que lo evaluaría con ellos.
Pero como te digo, no sé hasta qué punto estaría dispuesto a sacrificar lo que estoy haciendo para dedicarme 100% a una carrera futbolística otra vez, porque, reitero, es una demanda muy grande para poder hacerlo bien. Sí. ¿En Estados Unidos vivís con Carlos Pavón, con tu familia, o sos ya independiente? Soy independiente, pero vivimos en la misma ciudad, entonces paso mucho tiempo con Ujú. ellos, sí. Mencionaste del proyecto del podcast. ¿Hacia dónde va ese proyecto, Carlos? ¿A dónde te ves en 5 años con ese proyecto? Pues fíjate que mi papá, pues, está incursionando, bueno, ya no está incursionando, él ha estado en los medios ya hace muchos años con telecadenas como Univision y Apple TV de mucho prestigio. Ujú. Entonces, y yo siempre me encanta analizar el fútbol, me encanta hablar sobre fútbol. Así que finalmente pudimos coincidir con ese proyecto. Yo Ujú. creo que en 5 años me veo a mí y a él, como ambos partes del programa. eh, con algo ya rutinario, con invitados de Ujú. clase mundial, Ujú. hablando sobre los partidos más importantes y también hablando sobre las cosas en la vida que hacen que profesionales como mi papá y sus excompañeros lleguen hasta las instancias donde ellos llegan. Creo Ujú. que ahí me veo en 5 años, haciendo que Ujú. nuestro canal sea un referente en el fútbol para los jóvenes, para los niños, para los ex profesionales, para los entrenadores, para todos los apasionados del fútbol, que sea un referente para no solo para contenido entretenido, sino también para algo de valor para Ujú. la vida. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama La Sombra Experience. La Sombra Experience. ¿Por Sí. qué eligieron ese nombre? Em, la pensamos mucho, la verdad. Teníamos muchos nombres diferentes. Uno de los podcasts más grandes en Estados Unidos es el de Joe Rogan, de la UFC, uno de los Ujú. dueños de la UFC, Ujú. y se llama Joe Rogan Experience. Entonces, por ahí vino el nombre, pero Sí. realmente porque es basado en la experiencia de mi papá, ¿no? Ujú. De la sombra. Y por eso nos quisimos centrar ahí en ese nombre. Excelente. Toquemos un poco el tema del fútbol cuando fuiste profesional. ¿Cuál es el momento más cruel que viviste, Carlos, en el fútbol? ¿Cuál es el momento más cruel que recordamos? Esa es una buena pregunta. Yo creo el momento más cruel fue cuando me separé del Real España. Muy pocos equipos en mi vida han tenido totalmente mi corazón como la institución del Real España. Obviamente por parte de mi papá siempre fue el equipo que seguí desde chico y más que el Madrid, que es otro equipo al que sigo mucho, y cualquier otro equipo de fútbol, esa institución para mí era todo. Y creo que cuando me separé y como se dieron las cosas, creo que se me quebró un poco el corazón y fue muy cruel para mí salir de esa manera de la institución en la que yo realmente defendía a morir y Ujú. que yo en ese tiempo tenía frenillos, brackets y me los Sí. ponía amarillos y negros. O sea, sí era mi obsesión por los colores del Real España. Entonces creo que en el fútbol el momento más cruel que viví fue separarme de la institución de esa Ujú. manera y pues partir al rival que fue Olimpia, que me sentó muy, muy bien, pero creo Ujú. que eso fue lo más duro. Creo que estabas joven, al igual que Harry, tu hermano, ¿ah? Sí. Pero eh, ¿por qué por qué saliste del Real España? ¿Cómo fue esa polémica? ¿Por qué no te quedaste en ese equipo brinero donde tu papá pues fue es una leyenda? Sí, Sí. hubieron muchos temas, la verdad, muchos factores, más que todo en la parte administrativa y técnica del club, en la que pues, yo no estaba en los planos de esa parte del club. Entonces, por eso decidimos partir y buscar otros horizontes. Entonces, fue más que todo por ese tema, porque había un sentimiento, no había Ujú. un sentimiento bueno ni positivo de esa parte del club hacia mí. Ujú. Entonces por eso optamos por otro lado. ¿Te acordás las palabras de tu papá cuando saliste del Real España? Sí, fueron, te vas para la Olimpia. Oh, bueno. No, él también tenía mucha pena. Creo que él
es una persona que hasta el día de hoy todavía su corazón está pintado de nada más y nada menos que amarillo y negro. Y él, el amor que le tiene a esa institución es grandísima sin importar lo que pase. Él siempre está ahí apoyando, intentando hacer lo que él pueda para apoyar al equipo. Entonces yo sentí de que fue mejor para todos dejarlo ahí y movernos a otra fase y a otra etapa para no perjudicar su propia identidad con el club. Sí. ¿Qué tanto desilusionó eso a tu papá? Creo que mucho, Ujú. porque ahí hubiéramos tenido la oportunidad de también jugar, ¿no? Padre e hijo y hacer historia. Eso era uno de mis sueños Ujú. en el Real Club Deportivo España. Era un día poder entrar al campo y debutar en primera división con mi papá en el campo. Y, y por esos temas, desafortunadamente no se dio. Pero creo que hubiera sido algo bonito para la historia de la familia. Mi abuelo también fue futbolista. Entonces creo que, no sé si por ahí hubiese sido un récord, pero hubiese sido algo bonito para la historia del fútbol hondureño también, creo, pero más que todo para la familia y para mí personalmente. Y bueno, no se dio. Cuando Carlos Pavón le tocó despedirse del fútbol, ¿no? Por X o Y razón, y dijo, tengo que renunciar a mi sueño del fútbol, ¿lloró? ¿Cómo fue ese momento complicado en su vida? Porque estaba haciendo en ese momento lo que más amaba, pero se tuvo que retirar. Y bueno, a muchos nos sorprendió a los periodistas deportivos. Me imagino también que algunos compañeros tuyos. Pero, ¿cómo fue ese momento para Carlos? ¿Cómo fue esa decisión? Cuando yo me retiré, Sí. fue, fue dura y sí lloré, pero al mismo tiempo yo compartía hace unos días con Roberto Rivera en su podcast que para mí la decisión también la tomé con mucha determinación porque recibí una respuesta muy clara de que tenía que empezar a dedicarme a otra cosa en ese momento. Entonces fue muy difícil, pero al mismo tiempo no era como, no tenía duda de lo próximo que iba a hacer, estaba muy seguro de lo que iba a cumplir después de retirarme. Entonces fue un momento muy agridulce, por decirlo así, muy triste porque sabía de que muy difícilmente iba a poder continuar con mi carrera más adelante, pero al mismo tiempo muy feliz porque sabía que iba a cumplir otra meta en mi vida. Ujú. Sí. ¿Sintió que le hizo falta suerte a usted en el fútbol? Sí, creo que sí. Creo que la suerte es parte del fútbol, pero creo que también me hizo falta un poco más de preparación. Creo que yo di el salto al fútbol profesional demasiado rápido y no me dio mucho tiempo para prepararme para lo que conlleva e involucra desarrollarse de una manera correcta y de una manera sobresaliente en el fútbol profesional. Así que creo que un poco de ambos, pero yo diría que más preparación. Para usted, Carlos, ¿le quedó una deuda pendiente en el fútbol? ¿Sintió que pudo haber dado más? Sí, creo Sí. que sí. Y yo soy Sí. una persona que me siento así en todo lo que hago. Siento que siempre puedo hacer más. Siento que siempre puedo, y siempre pienso como en las cosas como, ay, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro. Entonces, creo que sí. Y por eso te digo de que si me saliera alguna oportunidad me la pensaría porque todavía tengo como eso ahí, ¿no? Y mientras tenga la edad para seguir Sí. jugando, creo que me voy a seguir sintiendo así. Pero también estoy feliz y agradecido con el España, con el Olimpia, con el Maratón, Sí. por haberme acogido y haberme dado la oportunidad de realizar mi sueño, que también no es cualquiera que lo puede realizar. Así que también me voy feliz con lo que hice. Carlos, ¿no quedó ningún rencor con ninguno de estos equipos? Ni con España, ni con Maratón, ni con Olimpia. No, ¿Todo quedó en paz? todo quedó en paz, Sí. ni siquiera con España, a pesar de cómo se dio esa ruptura, por decirlo así. No hubo ningún rencor. Yo respeto a las personas con las que traté durante todos esos años en los que estuve en las tres instituciones. Como te digo, siempre sentí que me sentí agradecido por poder ser parte de cada una de ellas Ujú. y las admiro y a los jugadores también que están en ese momento, que yo compartí con ellos, a los que aún están ahí, los admiro y los respeto y, y no hubo ningún rencor. Después de tu retiro, ¿recibiste algunas ofertas para volver al fútbol, ya sea 3 años después, 4 años después? Sí, cuando estuve en Estados Unidos, Sí.
me probé muchísimo en universidades, por ejemplo, pero nunca pude dar el paso al fútbol universitario porque las regulaciones y las reglas del fútbol universitario no te permiten jugar si tú ya firmaste un contrato profesional. Entonces, ahí por ahí ya no podía, ya no tenía entrada. Tuve la oportunidad de probarme con el Inter de Miami también. Tuviste esa oportunidad con el Inter de Miami. ¿Qué Sí, pasó en esa prueba que eso hiciste con el Inter fue de en Miami? el 2021. Ya el equipo ya estaba en la MLS, ¿no? Todavía no, fíjate, Todavía. apenas se estaba estructurando. Sí. No recuerdo si fue en el Yo creo que fue 2020, antes, ¿no? en el Sí. 2020 creo que fue. Ajá. Fue cuando apenas estaban anunciando a Higuaín y a los jugadores del equipo de primera como tal no estaba estructurado y apenas estaban estructurando el equipo de la USL, que es la segunda división de Estados Unidos, que el Inter Miami también tenía Sí. esa categoría, todavía la tiene. Y se me hizo la invitación porque yo estaba jugando en un club semiprofesional en ese momento y quedamos campeones y pues por ahí sacaron jugadores de todo el estado de Florida para ir a hacer pruebas al Inter y fuimos un grupo de jugadores bien talentosos, la verdad, todos con experiencia en selecciones, en experiencia en sus países en primera división. Así que yo me sentí bien acoplado, me sentí en un nivel muy alto, sentí que no me sentí en ese momento como menos que nadie tampoco, me sentía como un referente. Sí. Y el técnico en ese momento era Jason Kreis, que ahora está como director deportivo del Real Salt Lake. Y él me seguía invitando y me seguía diciendo, ven, o sea, me gusta cómo juegas, me parece que eres importante para el equipo. Sigue viniendo a las pruebas y las pruebas se extendieron como 2 semanas. 2 semanas, ajá. 2 semanas más o menos. Y todos los jugadores que estábamos ahí éramos internacionales. Habían jugadores de Jamaica, de El Salvador, de muchos lugares. Y todos habían tenido, como te digo, experiencia en el fútbol profesional. Y ya después, en la última semana, a todos nos dijeron, oye, gracias, pero no vamos a poder agarrar ninguno porque en ese momento el equipo no podía otorgar visas de trabajo y todo eso para esa categoría, ¿no? Estaban bien enfocados en el equipo de primera división. Por prácticamente lanzarlo a primera. El enfoque estaba con el equipo de primera división. Sí, Sí. entonces no se quedó ninguno de los que estábamos ahí y Sí. ellos ¿Te desilusionó eso, Carlos? mucho, eso me Sí. decepcionó y creo que ahí en ese momento fue cuando decidí, ahora sí ya no me voy a dedicar más al fútbol, porque como te digo, estaba jugando a un nivel semiprofesional y luego se me presentó y ahí yo pensé, voy a regresar a cumplir mi sueño, voy a regresar con mi carrera, voy a reconstruir lo que ya había construido por tantos tiempos. Entonces después de eso creo que sí dije, no, lo voy a dejar aquí, voy a dedicarme 100% a mis estudios y ya no voy a seguir intentando hacer los sacrificios que requieren ser un futbolista porque me lo tomé muy en serio. Sí. Entonces sí, por ahí creo que fue cuando sí me desilusioné y me entré en una Prácticamente pequeña le dijiste, depresión. sí, depresión. Pero sí, ¿Sí ahí fue entraste en cuando... depresión por no volver al fútbol? No ¿O depresión como tal, pero sí fue sí? una tristeza muy profunda porque Sí. ahí en ese momento sí fue cuando supe, ya no voy a volver más a ponerme unos botines de fútbol para un nivel profesional. Ok. Sí. ¿Quién es el entrenador o te acordás del regaño más feo que te hizo un entrenador? Sí, fue el profe Dani ¿Dani Turcio, Turcios? sí. Ajá. Él era mi entrenador en Olimpia y pues él siempre fue un amigo de la familia y continúa siendo un amigo de la familia, es uno de los amigos más cercanos del fútbol que mi papá tiene. ¿Qué hiciste para Entonces, que te regañara? hubo un partido, el técnico era el profe Cocli Salgado y él era el Sí. asistente técnico y el profe Cocli estaba dirigiendo y creo que yo salí de cambio, yo había entrado a titular y salí de cambio y yo salí molesto conmigo mismo, ¿no? Creo que no logré marcar o algo y uno a veces por la calentura del partido sale molesto con uno mismo y creo que me quité la camisa o creo que boté una botella con agua, no recuerdo qué fue lo que hice, pero estaba mostrando mi disgusto conmigo mismo y mi desempeño. Y él, antes de que yo me sentara, me agarró y me dijo, voy a intentar parafrasearlo con lenguaje apropiado, pero me dijo como, no vuelvas a hacer eso, no sé quién tú crees que eres, pero aquí todos somos iguales y tú no tienes nada en especial para mostrar esas actitudes,
tienes que ser un ejemplo, y si me vuelves a hacer o mostrar una actitud de esas, yo mismo te voy a correr y ya no vas a volver aquí al Olimpia. Ujú. ¿Qué Entonces le para mí eso fue un respondiste? shock. No, para mí Ajá. eso fue un shock. Primero que nada, porque no lo estaba intentando hacer para faltarle respeto a nadie, ¿no? Realmente estaba molesto conmigo. Obviamente él lo interpretó de que yo estaba molesto con ellos por haberme sacado. Ujú. Entonces en ese momento fue un shock. Intenté calmarlo y explicarle y él también se calentó un poco. Pero ahí entendí de que nada justifica una actitud negativa ante una sustitución o ante cualquier circunstancia en el fútbol, ¿no? Uno siempre tiene que mantenerse profesional y Ujú. mostrar respeto a tus compañeros. Y creo que aprendí mucho de él en esa parte y nunca más volvió a pasar. Nunca más volvió a pasar. No te dijo nada él así, te pido disculpas porque te dije esto, lo otro, o No. más bien vos le demostraste con fútbol, ¿no? Que estabas listo para, Sí, para destacar. y con mi actitud también creo que le demostré que estaba arrepentido de lo que hice, no lo volví a hacer y Ujú. yo le agradezco a él por la manera en que lo rectificó y que me enseñó la verdad, de que, como te digo, no hay ninguna circunstancia que justifique una actitud negativa en el fútbol. Ujú. Carlos, lamentablemente nuestro país es tercermundista y siempre hay temas polémicos, hay insultos y todo, pero ¿recibiste en algún momento ofensas de racismo? Sí, sí, ¿Sí? sí. Fíjate que como tú dices, lamentablemente yo creo que hasta el día de hoy todavía es algo que está en nuestro presente. Tanto Ujú. yo como mi papá y como mis compañeros, porque mi papá me ha contado de muchas veces. Y yo fui testigo de cómo a veces a él le hacían insultos racistas cuando íbamos al estadio y jugaba con el España, hasta Sí. cuando jugaba con la misma selección. Y yo recibí muchos, y ¿Te mis acordás de compañeros alguno? también. Sí. Sí, no recuerdo contra qué rival, pero y cuando jugaba con reservas, perdón, la gradería no estaba tan llena, ¿no? Porque los partidos de primera empezaban después y la Ujú. gente llegaba un poco más tarde, así que no había tanta gente y uno escuchaba claramente lo que le gritaban la gente de afuera. Entonces hubieron muchas veces que me dijeron mono, que me dijeron negro, que me decían eso, y también a mis compañeros que también son de la raza negra. Y yo creo que nosotros no lo tomábamos como insultos racistas, creo que lo tomamos nada más como insultos, pero analizando bien la situación, no creo de que es algo que es inaceptable y Ujú. que como pueblo hondureño sería una cosa positiva en la que trabajemos. Está Ujú. bien de que vayamos a los estadios y que nos desahoguemos, pero creo que hay formas y denigrar a alguien por su raza, creo que Ujú. no entra en el fútbol. ¿Estabas joven en esa época, Carlos? No te estoy diciendo viejo ahorita, ¿ah? Pero ¿te hirió eso en esos momentos? ¿Te tocó llorar por esos temas? Ya pues que prácticamente un chavalo, pues. Yo creo de que si no hubiese tenido ninguna experiencia o ningún roce previo a ese, sí me hubiese tocado mucho más. Pero como ya lo había vivido con mi papá, ya lo había vivido con los compañeros de mi papá, creo de que lo tomé como, eso ya le pasó a mi papá y él lo tomó de esta manera, Ujú. ahora me está pasando a mí, pues yo lo voy a tomar de la misma manera, de la manera más profesional. No puedo ir y desenchufarme del partido para ir a tratar con un aficionado, ¿no? Ese tipo de cosas, creo de que lo tomé de esa manera, no lo tomé personal, así como aprendí de mi papá, ¿no? Entonces, pero como te digo, no tiene cabida en el Sí. fútbol ni en la vida Ujú. y es algo de que, pues como hondureños, creo de que ya tenemos que dejar atrás y pues mejorar en ese aspecto. En su época de juventud y siendo futbolista, ¿era reservado o derrochaba dinero? Iba a fiestas de noche, Oh, no, no, ¿no? no. Yo siempre, como te digo, fui una persona muy dedicada en todo lo Sí. que hice, especialmente en el fútbol. Me gustaba siempre estar lo más preparado posible. Me gustaba tener integridad conmigo mismo porque sabía que el día Ujú. siguiente en el campo, si yo hacía algo que no tenía que hacer, en mi mente iba a estar eso presente y que por esa razón no me iban a salir las cosas como yo quería. Ujú. Entonces, cuidaba mucho mi carrera en ese aspecto. Sí. Carlos, ¿cuál es o qué hiciste con tu primer salario de futbolista? ¿En qué lo gastaste? Sí. Fueron 500 lempiras. ¿500 lempiras? Ese fue mi primer salario. Sí. ¿Era lo que te pagaban en reserva acá? Sí, 500 lempiras. sí, 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 Imagínate. sí. Wow, ¿qué fue lo que hice? Bueno, guardé 50 lempiras para el diezmo, Ujú. que es pues, un mandamiento que seguimos en mi iglesia. Sí. Entonces recuerdo que
que me quedé con 450 y la verdad no recuerdo qué hice con el resto del dinero. Creo que probablemente me compré algo relacionado con el fútbol. Todo mi dinero que yo tenía generalmente lo utilizaba para comprar chimpas o comprar tacos o comprar cintas. Casi siempre mi dinero lo utilizaba para eso, así que probablemente lo utilicé para algo así. ¿Cuánto es la mayor cantidad de dinero que has tenido en tu cartera? Mm, ¿Relacionado con el fútbol o en general? En general. En general. Creo que $5,000. $5,000. Excelente. Excelente, excelente. Vamos ahora a tocar un tema importante, ¿verdad? Que es la relación con tu papá, ¿verdad? Una figura del fútbol. Obviamente, pues, es una leyenda, el máximo goleador actual de la liga del fútbol hondureño, la selección de Honduras. Pero quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo fue tu crianza vivían juntos, crecieron juntos? Sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, sí, vivimos juntos y de hecho estuvimos en todos lados donde él Ujú. estuvo, así que donde él iba nosotros lo seguíamos y estuvimos en escuelas, en diferentes países, estuvimos viviendo en otros países mientras él jugaba en otras ligas, así que estuvimos siempre, siempre juntos con él. Sí. ¿Qué es lo que más aprendiste de él? Muchas cosas, Ujú. pero creo que algo que sigue repercutiendo hasta el día de hoy es que las cosas y decisiones y lo que pasa en la vida depende de muchas cosas, pero un gran porcentaje de eso va a depender de ti Ujú. y cuando uno se enfoca en eso, uno logra más y eso es algo que Ujú. hasta el día de hoy él sigue diciendo y si tú llegas a interactuar con él, Ujú. muy rápido te vas a dar cuenta que en algún momento te va a decir todo depende de ti. Sí. Entonces eso es algo que hasta el día de hoy él sigue diciendo y nos sigue Hay, inculcando. sí, perdón. Hay una pregunta clave en este podcast, Carlos. Eh, ¿Sentís que tenías una mochila pesada por el apellido Pavón al momento de estar en el fútbol hondureño? ¿Lo sentiste alguna vez? Sí, la sigo sintiendo. ¿La sigues sintiendo? Sí, Sí. porque yo creo que ser familia, no solo hijo, ¿no? Pero estar relacionado, ser pariente de alguien que ha marcado una industria, tanto como mi papá, te da un peso de siempre querer hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, no solo en el fútbol, sino que en la escuela, en mi trabajo, en mis relaciones, siempre estaba ese peso y continúa. Y creo que ahora para mí es natural y ya se ha convertido en parte de mi personalidad. Pero siempre hemos tenido que tener como ese cuidado extra para, como por decirlo así, no manchar esa gran reputación que mi Ujú. papá se ha ganado, ¿no? Relatanos el momento más triste que te tocó vivir con Carlos. A nivel profesional, creo que fue cuando falló el penal contra Estados Unidos, a pesar de que fue relativamente rápido, porque unos días después, pues Honduras clasificó al Mundial, Sí. pero a nivel profesional creo que ese fue uno de los momentos más difíciles. También cuando se lesionó de su hernia, eh, previo al Mundial, fue muy difícil. Pero a nivel personal creo que fue cuando estábamos en Italia y se lesionó de la rodilla y Ujú. estuvo afuera casi un año recuperándose. Ese fue el punto más bajo en que yo lo vi. Yo estaba muy pequeño. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 7 años ¿Siete y años? me acuerdo ¿Te acordás? todavía llevarle la comida a su cuarto porque no quería ni salir. Estaba Ujú. muy, muy triste Sí. de no poder hacer absolutamente nada, ¿no? Y estaba en un punto muy bajo de su vida, y yo me acuerdo y me acuerdo pensar por qué mi papá Ujú. está tan triste, por qué está tan oscuro aquí, Sí. pero finalmente no logró salir de ese estado Ujú. y se recuperó y luego todo volvió a la normalidad. En ese proceso de la lesión, Carlos, tu papá, pues, al final fue tomado en cuenta para ir al Mundial de Sudáfrica. Pero, ¿vos qué te acordás que te decía él? ¿Qué te acuerdas? Porque en ese momento recuerdo yo que estaba muy en duda su participación en el Mundial. Y obviamente con un Carlos Pavón siendo figura en el hexagonal, si te acordás un poco, obviamente hubiese sido una baja muy, pero muy sensible para uno. Pero, ¿qué te acordás de lo que te dijo él? ¿Lo viste llorar en ese momento?
Sí, sí, sí. Y lo que me acuerdo es que había mucho miedo de su Mucho miedo. parte, mucho Sí. miedo de tal vez lesionarse a un punto de nunca más poder volver a jugar, lesionarse al punto de no poder ni siquiera jugar un partido en el Mundial. Creo que había muchas dudas y había mucha incertidumbre, pero le sentí mucho miedo. Al final, gracias a Dios, logró jugar un tiempo del Mundial, fue lo único que le permitió su lesión. Y Ujú. también creo de que el hecho de que ya estaban al final de sus carreras, tanto él como sus compañeros y amigos, Amado, Dani, Rambo, toda esa generación, esas eran ya sus últimas instancias con la selección. Creo de que Prácticamente, sí, sí, sí. él no se quería perder eso, entonces creo que había mucho miedo de su parte. Ujú. Te cambio la pregunta. ¿Cuál es el momento más alegre que tuviste con él? Creo que fue ese. ¿Ese fue? Más que todo Sí. también, hubieron otros como cuando quedó campeón con el Morelia, fue un momento muy feliz cuando quedó campeón con el España aquí, más que todo porque yo ya estaba más grande y ya me acordaba, ya estaba consciente de lo que estaba pasando, ¿no? Pero en el Mundial creo que fue como el momento en el que yo más grande estuve de su carrera Ujú. futbolística y el que mejor recuerdo. Ujú. Y fue el momento más alegre porque había alegría en la escuela, había alegría en la casa, había alegría en donde fuéramos. Todo el mundo estaba feliz, ¿no? Y todo el Sí. mundo estaba muy orgulloso. Entonces creo que ese fue el momento más feliz para mí. ¿Qué tal una anécdota cuando Carlos jugaba en Los Ángeles Galaxy? ¿Qué tal Hollywood? Un espectáculo, la ¿Sí? verdad. Estaba un poco, yo tenía 12 años, así que estaba entre Ya mi estabas más niñez y mi grande. adolescencia, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pero me acuerdo muy bien y fue otro nivel. Yo eso sí lo sentí. Sentí de que no tenía nada que ver con Italia, con México, con Honduras. Ahí sí me sentí como que estábamos literalmente en Hollywood. Las Ujú. personas con las que interactuábamos, los carros, la comida, la casa, todo era como sí, otro nivel, como que literalmente Ujú. pasamos desde el momento en que llegamos hasta el momento en que nos fuimos. Y bueno, la presencia de David Beckham también Sí. influyó mucho en eso. Creo de que yo lo seguía a él, jugaba en el FIFA con él y todo eso, Ujú. ¿no? Así que verlo en persona e interactuar con él y con su familia fue Ujú. algo casi como un sueño, como no era, como que no fuera realidad. ¿Cuál es la anécdota más bonita que tienes con la familia de David Beckham? Ya que pues Pavón y Beckham estuvieron juntos en el Galaxy. Hubo una fiesta que ellos hicieron, era el cumpleaños de uno de los hijos de David, e hicieron una fiesta así en un parque gigante y habían trampolines inflables y todo el equipo estaba ahí y ellos estaban ahí y yo estaba jugando con su hijo en el trampolín inflable y estábamos saltando Sí. y en eso de la nada me doy cuenta que entra la mamá del niño, ¿no? La esposa de David, Ujú. Victoria, y Victoria. empezó a saltar con nosotros y yo estaba como, no puedo creer que estoy haciendo eso con Victoria Beckham, entonces creo que eso fue lo más gracioso Le que llegaste a pasó. contar a tu papá que Victoria Beckham llegó a saltar con ustedes Ellos al lo trampolín. vieron porque ¿Lo ellos vieron? estaban, sí, todos estaban ahí, así que Ujú. todo el mundo se dio cuenta cuando ella entró y empezó a Sí. saltar con nosotros y así que cuando yo Ujú. salí, yo creo que ellos vieron mi cara como, wow, ¿qué ¡Ah! acaba de pasar? Y pues sí, fue muy gracioso. Para tu padre eso era algo normal porque ya una estrella consolidada, prácticamente. Sí y no. Creo de que él compartió la cancha con muchos jugadores destacadísimos como Cannavaro, Adriano, cuando estaba en Italia, ¿no? Ujú. Creo que llegó a jugar contra Casillas cuando estuvo en España. En todos los lugares donde estuvo hubieron jugadores emblemáticos con los que él compartió la cancha, pero creo que compartir el camerino fue lo más alto a lo que él llegó. Sí. ¿Cuál es tu contacto más famoso que has tenido en tu teléfono? Mm, vamos a ver. Si tenés varios, pues los puedes revelar. Sí, creo que están más enfocados en otra industria, no en el fútbol, Ujú. pero tendría que decir los compañeros de la selección de mi papá son los más Ujú. famosos. ¿Son los más famosos? Sí. Oh, ok, excelente, excelente. ¿Con qué equipo te identificas más de los que estuvo? ¿A qué equipo más o con cuál te identificas más? Em, esa es una buena pregunta. Creo que bueno, quitando la selección, obviamente, ¿verdad? Ujú. Creo que con el Real España. ¿Con Real España? Sí. ¿Sí? ¿Y de México?
¿A Te cuál le tomaste diría, más te cariño? diría Morelia, pero es que estaba Sí. muy pequeño, así que yo me acuerdo ir al estadio, me acuerdo ponerme el uniforme de Morelia, pero no me Sí. acuerdo cómo seguir a los jugadores, como lo hice Sí. con el España, por ejemplo. En el Cruz Azul ya ahí ya tenía un poco más de conciencia, y me acuerdo de Kikín Fonseca, me acuerdo del Chelito Delgado, entonces ahí sí, pero creo que porque lo vi quedar campeón con el Real Sí. España y lo vi levantar la copa e interactué personalmente con sus compañeros y con sus Ujú. hijos. Creo que Real España. Personalmente yo te hubiera dicho con los ojos cerrados, no, seguramente con el Monarcas Morelia, porque gracias a Carlos Pavón, pues yo me hice Monarcas Morelia y sufría bastante en esas épocas, pero era 2000, 2001 y entiendo porque creo que tenías algunos 6, 7 años, estabas chavalo, pero ¿Tú cuántos años tienes? sí, tengo 32 ya, Ah, ok, 32. entonces sí, Me estamos veo más de o menos. 25, pero Sí, ahí estamos. te ves muchísimo más joven. Sí, bueno, vamos con las últimas preguntas, Carlos, para ir cerrando el podcast. Eh, para vos, de todos los goles que has visto de Carlos, ¿cuál es el mejor? ¿Con cuál te quedas? Mi favorito es uno que Sí. hizo con Toluca, que Ujú. le hacen un rezago y él estaba en el primer poste Ujú. de espalda, casi de frente al balón y del lateral hacia el arco, y le hacen un rezago y le sale el portero y él levanta la pelota y levanta la pelota Ujú. con su pierna derecha y con la misma pierna derecha hace como una medio acrobacia y la Ujú. mete casi sin ángulo. Ese es mi gol favorito, pero creo que Ujú. el más impresionante que hizo fue uno de media cancha que hizo en ¿Sí? la Copa UNCAF, no recuerdo Sí. qué año, pero fue con la selección, que el balón iba casi rebotando y le pegó en el aire, casi de media cancha, y el balón se metió y creo que ese es el más impresionante. Contanos con el tema de la religión. ¿Cómo y por qué decidiste incursionar, verdad? En el tema de la religión, si no me equivoco, testigo de Jehová, No, es la Iglesia de Jesucristo de los santos de de los los últimos últimos días, días. Ujú. correcto. Desde que nací, mi familia pertenecía a la iglesia, ¿Sí? entonces casi que nací en la iglesia y mis amigos todos pertenecían a la iglesia también, aquí en Honduras. Ujú. Entonces fue algo que se dio de una manera muy natural, y yo tomé la decisión de ir a una misión, ¿no? Ujú. En Portugal. Sí, Sí. cuando estaba muy joven tomé la decisión Sí. de ir, entonces por eso te digo de que cuando decidí retirarme fue un sentimiento agridulce porque estaba dejando un sueño para cumplir Ujú. otro y lo cumplí, gracias al Señor. Entonces, desde muy pequeño tengo inculcado esos valores Ujú. religiosos por parte Sí. de mi familia. ¿Te retiraste entonces por el tema de la religión, Carlos? ¿100%? No me retiré 100% por el tema de religión porque luego regresé. No fue que decidí uno por el otro, sino Ujú. que decidí ponerle una pausa para poder cumplir con este trabajo que yo me había propuesto hace tiempo. Pero cuando regresé, obviamente después de 2 años de no jugar, fue un poco más difícil y creo de que eso pudo haber influido de una manera u otra la trayectoria que ya llevaba tantos años antes de haber ido. Sí. ¿Se considera usted una persona súper religiosa, Carlos? Súper religioso no. No. Creo de que todos los extremos son perjudiciales y creo de que hasta lo bueno en exceso es malo. Así, así que no me ¿No? considero una persona súper religiosa. ¿Qué anécdotas bonitas recuerdas de Portugal, de tu misión en Portugal? Muchísimas. Creo de que Portugal, una de las que más recuerdo es de una amiga que se llama Arsenia. Portugal es un país que es muy rico en cultura y tiene mucha migración de parte de países africanos de habla portuguesa. Había una mujer que se llama Arsenia Ujú. de Angola y ella tenía un problema con el cigarro, con el tabaco. Ella fumaba casi 20 cigarros al día. Y uno de los propósitos del programa de la misión es ayudar a las personas con vicios y con adicciones. Así que poco a poco fuimos ayudando a Arsenia a que dejara de fumar a través de la lectura de las escrituras, de la oración y de formar hábitos em, contrarios a los que, a los que ella tenía. Y en 6 meses conseguimos que ella pasara de 20 cigarros a dejar de fumar Sí. y pues luego ella se bautizó y continuó, pero eso fue una de las experiencias más bonitas que tuve, ver esa perseverancia de su parte y también de nosotros. Actualmente seguís yendo a la iglesia, Sí, ¿sí? sí. Excelente, excelente, Carlos. Vamos a cerrar con una trivia. Bueno, una trivia, te voy a hacer 10 preguntas. ¿Sí? Ok,
10 preguntas que, pues, obviamente, son para responder. Si las tenés ahí, pues me las respondes. Y si no, pues no hay ningún problema, ¿no? Ok. Si no, no hay ningún problema. Si me decís, no me las sé. Oye, vamos a ver las 10 preguntas. ¿Cuántas copas del mundo tiene la selección de Brasil? 5. Muy bien. Ok. Año del último título del maratón. 2019. ¡No! 2018. 2018, Ay, 2018. iba a decir 2018. Bien, bien. No, pero va bien, va bien. ¿Cuántas copas de Liga Nacional tiene Real España? 12. 12. Muy bien, muy bien. Ey, voy bien, voy Va bien. bien, va bien, va bien. Ok. ¿Cómo se llama el estadio del Bayern Múnich? Ese estadio se llama el Allianz Arena. Allianz Arena. Excelente, excelente. Llevabas 3 de 4. Va bien. Una facilita, una facilita. Ey, 4 de 4, yo dije 2018. Bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Cuántas Copas América tiene Messi? 2. 2. Muy bien, perfecto, perfecto. Ok, vamos a ver esta. Vos que vives en Estados Unidos, vamos a ver si la sabes. ¿Cuál es el equipo con más títulos en la MLS? Buena pregunta. Te voy a decir que es. No sé si es ese, pero voy a decir que es el Galaxy. Muy bien. Ah. Los Ángeles Galaxy. Sí, perfecto, perfecto. Los Ángeles Galaxy es el equipo con más títulos en la MLS y pues si más no mal no recuerdo es el actual campeón, ¿va? Sí. Sí. ¿Cuántos no sabes? ¿Eh? ¿Sabes cuántos o no? Tengo entendido que son 7. Mira. Sí, 7. No, no espero no debe equivocarme y ir a revisar después la estadística. Sí, sí, sí. Por cierto, ¿lo celebró tu papá? Sí, estaba ¿Sí? contento. Sí, ¿Estaba sí, alegre? sí. Estaba contento. Ah, bueno. Perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta. Una fácil, hombre. ¿Cuánta Champions League ganó Cristiano Ronaldo con el Madrid? 5. Mm, ¡No! 4. recapitulemos. Vamos a ver. Sí, 4, ¿ah? 4. 2014. 2014, 2016, 17, 18. Sí, solo hombre. 4. Sí, es que uno la ganó con el United, ¿no? Sí, y me remonté a la foto que sale así. Haciendo así. No, Sí, yo pero también. Una fue con el Llegué a Manchester. dudar, fíjate, Es llegué a verdad. dudar. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se llama el equipo que tiene estadio propio en la Liga de Ascenso? Barriajones. Sí, muy bien. Excelente, excelente. Vamos a ver esta está buenísima. Vamos a ver. Posición en la que quedó la selección de Honduras en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Cuarto. No. Eso, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. No, sí, estás. Ey, yo espero Estás empapado, que haya hermano. un trofeo por aquí. No, bueno, no, pero estás empapado. Pero te acordás que la final fue Brasil-Alemania Y y luego Honduras-Nigeria, ¿no? Y perdimos contra Nigeria el tercer lugar. Esa hubiese sido nuestra primera medalla Qué en los lástima, Olímpicos. ¿verdad? Pero yo creo que igual es un orgullo. Sí, es un orgullo, claro que sí. Ok. Bueno, esta está fácil. La acabamos de dialogar. Mencioname el equipo donde Carlos Pavón se coronó campeón liguero en la Liga MX. Monarcas Morelia. Monarcas Morelia. Va bien, va bien. 8 de 10. 8 de 10. Ok, vamos a ver. ¿Cuántas Champions League tiene el Barcelona? 5. 5, perfecto, perfecto. ¿Cuántas lleva ya? ¿Cuántas lleva? Bueno, creo solo 2 malas, ¿va? No, una. Una La de mala. Cristiano, la de Bueno. Cristiano. La de Cristiano. ¿Cuántas copas del mundo tiene Alemania? 4. 4 copas del mundo. Perfecto, perfecto. ¿Cuántos títulos de Liga Nacional tiene el Club Olimpia Deportivo? 38. Es correcto, es correcto. Bueno, si Troglio hubiese ganado ahorita, lo hubieran en la 39 y se hubiera quedado a una de la 40, pero bueno, lamentablemente pues el Motagua lo liquidó. Lamentablemente, ¿por qué? No, lamentablemente porque pues, no te voy a responder, no te voy a responder. ¿Cuántos títulos de liga tiene Motagua? Ahí sí Reciente creo que campeón de la Liga Nacional de Honduras. ahí sí voy a adivinar porque no sé. Creo que 18. Uy, a una te quedaste, a una te quedaste. 19. 19, sí. La que le ganó el Olimpia, sí, 19, ¿verdad?
el sexto título de Diego Vázquez con el Fútbol Club Motagua. Wow. Sí. Es el técnico con más títulos para Motagua, Sí, imagino, ¿verdad? con más para Motagua. Últimas dos preguntas, Carlos. Carlos, equipo de la Liga Nacional con estadio propio. Maratón. Maratón. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, vamos a ver. ¿Es el único? Es el único con estadio propio. Wow. El estadio Yankel Rosenthal. Correcto. ¿Cuántas canchas híbridas tiene el fútbol hondureño? Y si te la sabes, pues mencionámela. Creo que solamente dos, la del Estadio Nacional y la del Estadio Morazán. Perfecto. Muy bien. Muy bien. De 15, ¿cuántas adivinaste, Carlos? Voy a contar malas las de Cristiano, la de Motagua y también la de... ¿Cuál fue? La del Maratón, que dije que el último año había sido 2019, cuando fue 2018. Así que tres. Sí, no, está bien. Tres malas. Tres malas. 12 de 15 está bien. Está bien. Pasaste la clase. Pasaste la clase. Excelente. Ok, vamos a finalizar, Carlos, y quiero preguntarte, del Carlos Pavón de ahorita al de años anteriores, décadas anteriores, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le dirías? ¿Y qué no repetirías en aquel momento? Esa es una buena pregunta. Creo que le diría, confía en tu primer instinto. Creo de que, y lo que no haría sería dudar de mí mismo. Creo de que a mis 29 años me he dado cuenta que muchas de las cosas de las que me arrepentí, primero tuve como un aviso de mi conciencia o del Espíritu Santo, como lo quieran llamar, porque, para o hacerlo o no hacerlo. Y cuando hice lo contrario a eso, me terminé arrepintiendo. Así que creo de que le diría, haz lo primero que sientes hacer y confía en ti mismo. ¿Qué consejo le darías a esos chavos o a esos futbolistas que quieren destacar en el fútbol hondureño y pues tal vez brillar en el extranjero, que en estos momentos están en ese pensar si sigo por temas económicos o me quedo aquí estancado o tal vez por temas pues familiares para salir adelante, pero ¿qué le dirías para salir adelante en el fútbol y que no pierdan esos sueños, que no se vayan esas ilusiones? Esa es una buena pregunta también. Yo creo de que depende de la circunstancia de cada uno, pero mi consejo casi siempre sería de que se lancen, especialmente si su sueño está a 1 o 2 pasos. Creo que al final es peor quedarse con la duda de qué hubiera pasado, aunque puedan haber repercusiones negativas de esa decisión, creo que es peor eso, a no hacerlo y luego no pensar, pucha, si yo sé de que si lo hubiera hecho hubiese llegado lejos, entonces de que se lancen y más que todo de que si lo van a hacer que lo tomen en serio, que lo hagan de una manera responsable, que lo hagan de una manera en la que entreguen el 100% tanto adentro como fuera de la cancha, que se empapen de las cosas buenas, de los consejos de las personas que tienen experiencia, para que puedan ellos por sí mismos determinar si es lo que les conviene o no. ¿De quién sacaste el carácter, Carlos? ¿De tu papá o de tu mamá? Creo que una mezcla de los dos. Mi papá es un tipo de un carácter muy fuerte, un líder. Mi mamá es una persona muy sabia, una persona que actúa por conocimiento y que actúa y que aprende muy rápido. Entonces creo de que yo tengo el carácter, la mitad de mi mamá y la mitad de mi papá. Creo que soy una persona que intenta ser sabio en mis decisiones y que intento también liderar mi propia vida y la vida de los que están a mi alrededor en cuanto pueda. ¿Tienes proyectos ahorita en Honduras, Carlos? En ¿Sí? Honduras, no. Solamente el podcast en este momento. Y como te digo, muy pronto vamos a revelar otras cositas en las que estamos trabajando aún este año que sí involucran Honduras. Eh, bueno, además de la campaña que hablamos, la campaña de limpieza en la que estamos involucrados mi papá y yo y muchas otras personas como el empresario Kerin Arita, el cual nos invitó. Pero se vienen algunos otros proyectos bonitos este año que van a involucrar aquí a Honduras. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este imperdible podcast La Pelota al 10.